¿Crees que una placa te da derecho a jugar a ser Dios? El agente Derek Grady sin duda lo creía. Vio a dos jóvenes gemelos negros en un coche de lujo y decidió que su futuro se acababa esa noche. Plantó la evidencia, se burló de sus lágrimas y se rió cuando le rogaron que le dejara hacer una llamada, pero no revisó la matrícula. No comprobó quién firmó el registro. 10 minutos después de meterlos en una celda, las puertas de la comisaría se abrieron de golpe y palideció. Porque el hombre que entró no era solo su padre. Era el único hombre que podía acabar con la carrera de Grady con una sola palabra. Esta es la historia de cómo un policía corrupto arrestó a la familia equivocada y se enfrentó al brutal golpe de la justicia. El sol del atardecer se reflejaba en el capó pulido del Shelby GT500 clásico de 1967. Era una obra maestra del muscle car americano, pintado de un intenso azul medianoche, con 2 franjas blancas de competición en el centro. Al volante, Tyrell Banks, de 17 años, agarraba el volante de madera veteada con una mezcla de reverencia y entusiasmo adolescente. En el asiento del copiloto, su hermana gemela, Tiana, estaba ocupada ajustando el dial de la radio, con las trenzas ondeando mientras reía por algo que decía el DJ. Estaban a menos de 5 kilómetros de su casa, en la exclusiva urbanización privada de Oak Ridge Heights. Era un paseo de celebración. Acababan de recoger el coche del taller de restauración, un regalo de cumpleaños de su padre, que les había llevado 3 años restaurar por completo. Pero para el sargento Derek Grady, estacionado en su patrulla detrás de una valla publicitaria de abogados de divorcio, no eran más que objetivos. Grady se bajó las gafas de sol de aviador y entrecerró los ojos al ver pasar el Shelby. No vio a 2 estudiantes con honores. No vio a los hijos de una de las mentes jurídicas más respetadas del estado. Vio a 2 jóvenes negros en un coche que costaba más que toda su pensión. «Despacho, aquí la unidad 4 Alfa», murmuró Grady por la radio, poniendo la patrulla en marcha. «Tengo un 1028 en un vehículo sospechoso. Un Shelby azul medianoche. Parece un coche de paseo, posiblemente robado. Los ocupantes coinciden con la descripción de... bueno, digamos que no parecen ser los dueños del papel rosa». No esperó la confirmación. Encendió las luces. Dentro del Shelby Tyrell, el estómago se le encogió al ver las luces estroboscópicas rojas y azules iluminar el retrovisor. «Debes estar bromeando», susurró, levantando el pie del acelerador. «Tranquila, Ty», dijo Tiana, aunque le temblaba la voz. «No íbamos a exceso de velocidad. Acabamos de salir del taller. Mantén las manos en el volante». Tyr se detuvo en el arcén polvoriento de la carretera. Bajó la ventanilla y colocó ambas manos en la posición de las 10 y las 2, tal como su padre le había inculcado 1000 veces. «Sé educado. Sé claro. No hagas movimientos bruscos». Grady se aproximó con calma. Se ajustó el cinturón, dejando que su mano descansara de forma casual pero amenazante cerca de la pistolera. Caminaba con la arrogancia de quien creía que la ley era algo que poseía, no algo a lo que servía. Se detuvo en la ventana mirando a Tyrell con una mueca de desprecio que no llegó a sus fríos ojos grises. «Licencia y matrícula», ladró Grady, sin molestarse en saludar. «Buenas tardes, agente», dijo Tyrell con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «La matrícula está en la guantera. Mi licencia está en el bolsillo trasero. ¿Puedo alcanzarlas?» Grady rió, con una risa áspera y seca. «Mírese. Parece ensayado. ¿Quién le enseñó eso? ¿Su agente de libertad condicional?» Tiana se erizó. «Nuestro padre se lo enseñó. Y no tenemos agentes de libertad condicional». «¿Te hablé, cariño?», espetó Grady, asomándose a la ventana. «Cierra la boca si no quieres pasar la noche en un centro de detención juvenil». Se volvió hacia Tyrell. «Sal del coche, agente». Pregunté si podía coger mi licencia. «Le dije que saliera del coche», rugió Grady, abriendo de golpe la manija de la puerta. Agarró a Tyrell por el cuello de su chaqueta universitaria y lo jaló hacia la grava. Tyrell se tambaleó, intentando mantener el equilibrio,
pero Grady le separó las piernas de una patada, estrellándolo contra el lateral del coche clásico. «¡Oye, no lo toques!», gritó Tiana desabrochándose el cinturón de seguridad. «¡Quédate dentro!». Grady la señaló con el dedo, con el rostro enfurecido. «¿O eres la siguiente?». Grady cacheó a Tyrell agresivamente, buscando con las manos cualquier cosa útil. Al no encontrar nada más que una billetera y un celular, pareció decepcionado. Giró a Tyrell y lo empujó hacia la parte trasera de la patrulla. «¿Por qué me arrestan?», preguntó Terrell. Lágrimas de frustración le escocían en los ojos. «No he hecho nada. Sospecha de Grand Theft Auto». Grady mintió con naturalidad. «Este coche ha sido denunciado como robado». «¡Mentira!», gritó Tiana, bajando del coche con la documentación que había sacado de la guantera. «Mira la documentación. Está a nombre de Banks. Anthony Banks». Grady se quedó paralizado por un instante al oír el nombre de Banks, pero su arrogancia superó su cautela. Le arrebató los papeles de la mano a Tiana y ni siquiera los miró. Los arrugó y los tiró a la zanja. «Los papeles se pueden falsificar», se burló Grady. Agarró la muñeca de Tiana, retorciéndola tras su espalda. Obstrucción a la justicia. Resistencia al arresto. Van a dar un paseo. Mientras los metía ambos en el estrecho asiento trasero de su patrulla, Tyrell miró a la gente con ojos suplicantes. «Por favor, señor, déjenos hacer una llamada. Nuestro padre nos espera». Grady cerró la puerta de golpe, murmurando a través del cristal. «Tu papá puede venir a recogerte a la cárcel del condado si puede pagar la fianza». Grady se sentó al volante, sonriendo a su reflejo en el retrovisor. Se sentía poderoso. Había atrapado a 2 matones en un coche robado. Iba a ser un buen día. No tenía ni idea de que acababa de iniciar la cuenta regresiva hacia su propia destrucción. El viaje a la 4ª comisaría fue una pesadilla de silencio. Tyrell y Tiana iban sentados atrás, con los hombros tocándose, comunicando su miedo con respiraciones temblorosas. Tyr observaba la nuca de Grady, memorizando cada detalle: el pelo rapado, el cuello grueso, la forma en que tarareaba al ritmo de una emisora de música country, mientras destrozaba 2 vidas. Al llegar a la comisaría, Grady lo exhibió. Los hizo desfilar por la zona de espera, empujándolos hacia adelante cada vez que aminoraban el paso. La comisaría estaba llena. Los teléfonos sonaban. Otros oficiales estaban escribiendo informes o tomando café. Algunas cabezas se giraron. Algunos oficiales parecían indiferentes, acostumbrados a ver adolescentes esposados. Pero una sargento de guardia mayor, la oficial Holloway, frunció el ceño al ver a Grady empujar a los gemelos hacia el mostrador de fichaje. Vio sus ropas pulcras y caras. Vio sus expresiones aterrorizadas y confusas, tan diferentes de las miradas endurecidas que solía ver. Y vio la chaqueta universitaria nueva que Tyrell llevaba, adornada con el logo de la Academia Preparatoria St. Jude. Grady Holloway gritó de pie. «¿Qué tienes ahí? Grand Theft Auto Holloway», anunció Grady a gritos, inflando el pecho. Lo pillé conduciendo un Shelby GT500, clásico, probablemente de $100,000. Estos 2 no podían permitirse la gasolina, y mucho menos el coche. «¿Comprobaste la matrícula?», preguntó Holloway, entrecerrando los ojos. El sistema de la patrulla no funcionaba. Grady mintió sin esfuerzo. «No importa. Reconozco un coche robado cuando lo veo». Además, se resistieron. Una chica intentó sacarme los ojos. Tiana se quedó sin aliento. «Eso no es verdad. Te di el registro y lo tiraste a la cuneta». Silencio. Grady golpeó el mostrador de fichaje con la mano. Procesando ahora. Los arrastró a las celdas de detención. No los metió en la zona de detención de menores, como era el protocolo. Los metió en una de las celdas temporales para adultos, una fría caja de hormigón que olía a lejía y orina. Les quitó las esposas, solo para meterlos a empujones y cerrar de golpe los pesados barrotes de hierro.
Disfruten del alojamiento, se burló Grady. Volveré en 1 hora para tomarles declaración. Quizás para entonces estén listos para decirme a quién le robaste realmente el coche. Por favor, suplicó Tyrell, aferrándose a los barrotes. Necesito llamar a mi padre. Es mi derecho. ¿Derechos? Grady rió y se alejó. Renunciaste a tus derechos al robar ese coche. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Dentro de la celda, Tiana lloraba suavemente en el banco de metal. Tyrell caminaba de un lado a otro. Sabía que debía mantener la calma, pero el terror le atenazaba la garganta. Revisó sus bolsillos. Grady les había quitado los teléfonos. Tiró la matrícula. Apretado, susurró Tiana. Va a enterrar las pruebas. ¿Quién nos va a creer a nosotros antes que a un policía? Papá sí, dijo Tyrell con firmeza. Lo va a descubrir. Llegamos tarde a cenar. Rastrea nuestros teléfonos. Mientras tanto, en la celda, la agente Holloway no podía quitarse el mal presentimiento. Miró el libro de registro donde Grady había garabateado los detalles. Vehículo. Shelby GT 500 de 1967. Azul medianoche. Volvió a sentarse frente a su computadora. El sistema no se había caído. Grady simplemente era perezoso, o algo peor. Escribió la descripción del vehículo y revisó las matriculaciones recientes en la zona de Oak Ridge. Apareció de inmediato. Propietario, Anthony J. Banks. Dirección: 440 Summit Drive, Oak Ridge Heights. Holloway palideció. Hizo clic en el perfil del propietario para más detalles. La pantalla se actualizó y casi se le para el corazón. Anthony J. Banks, fiscal jefe de distrito del estado de Virginia, ex juez federal, volvió a consultar la hoja de arresto. Sospechosos: Tyrell Banks y Tiana Banks. Dios mío, susurró Holloway. Se levantó tan rápido que su silla se volcó. Miró hacia la sala de descanso, donde Grady se estaba sirviendo un café recién hecho, riéndose con otro oficial de la facilidad con la que acababa de hacer el arresto. Holloway no corrió hacia Grady. Corrió a la oficina del capitán. El capitán Miller estaba cansado, enfrascado en el papeleo para evitar las cuestiones políticas del trabajo. Levantó la vista molesto cuando Holloway irrumpió sin llamar. Más vale que esto sea bueno, Holloway, refunfuñó Miller. No es bueno, señor, dijo con voz temblorosa. Es una catástrofe. Grady acaba de traer a 2 chicos para el GTA. Así que, señor, él no revisó las matrículas. Yo sí. Dejó la impresión sobre su escritorio. El coche es de Anthony Banks, el fiscal jefe. Los niños en la celda. Son sus gemelos. El capitán Miller miró fijamente el periódico. El color se le desvaneció hasta parecer un fantasma. Conocía a Anthony Banks. Todos en las fuerzas del orden conocían a Anthony Banks. El hombre era un cruzado contra la corrupción policial. Había encarcelado a más policías malos que traficantes malos y era conocido por su crueldad en los tribunales. ¿Dónde están?, susurró Miller. Ven de 4. Grady los puso en espera general. ¡Sácalos!, rugió Miller, poniéndose de pie. Sácalos ahora mismo y tráelos a mi oficina. Y por el amor de Dios, trae a Grady aquí antes de que le dispare yo mismo. Pero era demasiado tarde. En la entrada principal de la comisaría, las pesadas puertas dobles no se abrieron sin más. Estaban prácticamente desquiciados. El vestíbulo quedó en silencio. Allí estaba un hombre alto e imponente con un traje gris oscuro a medida. Irradiaba una furia fría y aterradora. A su lado había 2 hombres con trajes oscuros, seguridad privada y una mujer con un maletín que parecía dispuesta a demandar a toda la ciudad hasta la quiebra. Anthony Banks había llegado y no imploraba clemencia. Estaba allí para cobrar una deuda. El silencio que reinó en el vestíbulo de la comisaría fue absoluto. Era el tipo de silencio que suele reservarse para las unidades de desactivación de bombas,
o las procesiones fúnebres. Anthony Banks no gritó, no le hacía falta. Caminó hacia el escritorio donde el oficial de guardia, un joven llamado oficial Jenkins, estaba sentado con la boca entreabierta. Anthony apoyó ambas manos en el mostrador. Sus uñas cuidadas resonaron contra el laminado, un sonido que resonó como un disparo en la silenciosa habitación. «Me llamo Anthony Banks», dijo, con la voz contenida, un retumbar de presión tectónica. «Tienen a mis hijos, Tyrell y Tiana. Les doy exactamente 10 segundos para que los presenten, antes de que destruya esta comisaría, ladrillo a ladrillo». El oficial Jenkins tragó saliva con dificultad, mirando fijamente al guardia de seguridad armado que estaba detrás de Anthony. Señor, no puede entrar aquí con 5 segundos», interrumpió Anthony, mirando su reloj. Era un PEC-FIPE, que valía más de lo que Jenkins ganó en 3 años. El señor Banks, capitán Miller, salió corriendo de su oficina, con la camisa desabrochada por un lado y el sudor perlándose en su frente. Prácticamente se deslizó hasta detenerse frente al mostrador, sin aliento. El oficial Holloway lo seguía de cerca, pálido y aterrorizado. «Señor Banks», jadeó Miller, levantando las manos en señal de rendición. «Por favor, ha habido un terrible malentendido. Soy el capitán Miller. Estamos rectificando la situación en este preciso instante». Anthony volvió la mirada hacia Miller. Era una mirada de un disgusto tan visceral que Miller retrocedió medio paso. «Un malentendido es cuando un camarero le trae la orden equivocada, capitán», dijo Anthony con frialdad. «Secuestrar a 2 mineros, negarles su derecho constitucional a un abogado y retenerlos sin causa no es un malentendido. Es un delito grave. Y como se hizo bajo la apariencia de la ley, es una violación federal de los derechos civiles. Los estamos atrapando ahora mismo», balbuceó Miller. «La agente Holloway va a las celdas ahora mismo». «Voy con ella», dijo Anthony. No era una petición. Empujó la puerta batiente, ignorando el cartel de personal autorizado. Su equipo de seguridad lo acompañó, una falange de músculos y lana oscura. Justo cuando llegaron al pasillo que conducía a las celdas, la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe. El oficial Derek Grady sacó una dona fresca en una mano y un vaso de poliestireno en la otra. Se reía de algo que acababa de oír en la tele, ajeno a la tormenta que acababa de tocar tierra en su comisaría. Grady se detuvo, miró al capitán, miró al hombre negro bien vestido que se acercaba furioso por el pasillo. Parpadeó. «¿Quién dejó entrar a los civiles por atrás?», preguntó Grady, dándole un mordisco a su dona. «Oye, amigo, la sala de espera está afuera». Anthony se detuvo. El aire en el pasillo pareció bajar 20 degrees. Se giró lentamente para mirar a Grady. Miró el número de placa en el pecho de Grady. «Escudo 422. ¿Es él?», le preguntó Anthony al capitán Miller, con voz desprovista de emoción. Miller cerró los ojos con fuerza un segundo, deseando desaparecer. «Señor Banks, primero busquemos a sus hijos». «¿Es él?», repitió Anthony más alto esta vez. «Sí», susurró Miller. Anthony dio un paso hacia Grady. Los guardias de seguridad privada se tensaron, listos para intervenir si la situación se volvía violenta. Pero Anthony se detuvo a medio metro de la gente. Examinó a Grady de arriba abajo, analizándolo como si fuera un espécimen bajo el microscopio. «Eres el hombre que arrestó a Tyrell y Tiana Banks», dijo Anthony. Grady dejó de masticar. El nombre Banks finalmente hizo clic en su cerebro aletargado. Miró el traje caro, el poder que irradiaba el hombre, y luego volvió a fijarse en el rostro aterrorizado del capitán. De repente, la dona supo a ceniza. «Arresté a 2 sospechosos por GTA». Grady tartamudeó, y su bravuconería se desvaneció al instante. «Encajan con la descripción». «¿Qué descripción?», preguntó Anthony en voz baja. «2 estudiantes de honor en un coche a nombre de su padre. ¿Comprobaste las matrículas?». «Agente Grady». El sistema no funcionaba. Grady mintió automáticamente, recurriendo a su ensayo. «Mentiroso».
La voz de la oficial Holloway interrumpió desde el pasillo. Regresaba con Tyrell y Tiana a la cabeza. El reencuentro fue desgarrador. Tiana, normalmente tan serena, echó a correr al ver a su padre. «Papá», chocó contra él, hundiendo la cara en su pecho, sollozando desconsoladamente. Tyrell la siguió, intentando ser el valiente hermano mayor, pero tenía el rostro cubierto de lágrimas. La compostura de Anthony se quebró por una fracción de segundo. La máscara del despiadado fiscal de distrito se desvaneció, reemplazada por la del padre aterrorizado. Los abrazó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No pasa nada», susurró contra el cabello de Tiana. «Estoy aquí. Te tengo». Se apartó para mirarlos. Examinó sus rostros en busca de heridas. Su mirada se posó en la muñeca de Tyrell, donde las esposas de metal baratas le habían cortado la piel, dejando verdugones rojos e intensos. Entonces vio el moretón que empezaba a formarse en el pómulo de Tyrell, donde Grady lo había golpeado contra el coche. Anthony tocó el moretón con suavidad. «Él hizo esto». Tyrell asintió, incapaz de hablar. Anthony se puso de pie. Se volvió hacia Grady. El cambio en su actitud fue aterrador. El padre se había ido. El verdugo había regresado. «Le pusiste las manos encima a mi hijo», dijo Anthony. No era una pregunta. Grady dio un paso atrás y su mano se dirigió instintivamente hacia su cinturón. Un error fatal de imagen. Se resistía. Seguí el protocolo. «Tiraste la matrícula de mi hija a una zanja», gritó Tyrell, con la voz quebrada por la ira. «Nos dijiste que nuestro padre podía recogernos si podía pagar la fianza». Los ojos de Anthony se abrieron ligeramente. Miró a Grady, con una sonrisa oscura dibujada en sus labios. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que acababa de darse cuenta de que su presa tenía una pata rota. «¿Tiraron las pruebas?», preguntó Anthony. «No vi ningún papel», gritó Grady en pánico, poniéndolo a la defensiva. «Están mintiendo. Solo un par de mentirosos intentando librarse de un lío». Anthony se giró hacia la mujer del maletín, que había permanecido en silencio junto a la entrada. Era Laura Bennett, la abogada civil más cruel del área triestatal. «Laura», dijo Anthony con calma, «¿entiendes todo esto?» «Cada palabra, señor Banks», respondió ella tocando su tableta. «Ya he redactado las mociones por destrucción de pruebas, privación ilegal de la libertad, agresión física y angustia emocional intencional. Y estoy presentando una citación para obtener las imágenes de la cámara del tablero y los datos del GPS de la patrulla ahora mismo». Anthony se volvió hacia el capitán Miller. «Capitán, me llevo a mis hijos a casa, pero no piense ni por un segundo que esto ha terminado. Quiero la placa del oficial Grady en su escritorio en 1 hora. Si sigue trabajando para cuando llegue a casa, no demandaré a este departamento sin más. Iniciaré una investigación fiscal especial sobre cada uno de los arrestos que este hombre ha realizado en los últimos 10 años. Auditaré su sala de evidencias. Pondré esta comisaría patas arriba hasta encontrar la podredumbre y la quemaré». Miller temblaba. «Señor Banks, nos encargaremos de esto internamente». «No», dijo Anthony, guiando a sus hijos hacia la puerta. «Tuviste tu oportunidad de encargarte internamente cuando contrataste a un intolerante con placa. Ahora voy a hablar de esto públicamente». Se detuvo en la puerta y miró a Grady, que ahora sudaba a mares. La dona cayó al suelo a sus pies. «Disfrute de su noche, agente», dijo Anthony. «Es la última noche tranquila que tendrá en mucho tiempo». La sede del banco era una fortaleza de arquitectura moderna y cálida, pero esa noche el ambiente en la biblioteca era frío y estéril. Habían pasado 3 horas desde el incidente. Tyrell y Tiana habían sido examinados por un médico particular que documentó cada rasguño, cada moretón y la tensión en el hombro de Tiana por la torsión del brazo. Estaban arriba intentando dormir, aunque Anthony sabía que no les sería fácil esa noche. Abajo, la biblioteca se había convertido en una sala de guerra. Anthony se sentó a la cabecera de una enorme mesa de caoba. Laura Bennett se sentó a su derecha. Frente a ellos,
Un equipo de 3 asociados junior de la firma privada de Anony, con sus portátiles abiertos y los dedos sobre el teclado. En la gran pantalla de la pared, un fotograma pausado mostraba el rostro de Derek Grady con una mueca burlona. «¿Tenemos la grabación de la cámara corporal?», preguntó Anthony mientras bebía un sorbo de agua. No había tocado alcohol. Necesitaba estar como una navaja. «El capitán lo liberó voluntariamente», dijo Laura, hojeando el expediente. «Miller está aterrorizado. Intenta echar a Grady a los lobos para salvar su pensión. Sabe que si abres una investigación sobre toda la comisaría, está perdido». «Ponlo», ordenó Anthony. El video se reprodujo. El audio era nítido. «Te hablé, cariño. Cierra la boca si no quieres pasar la noche en un centro de detención juvenil». Anony apretó la mandíbula. «Tu papá puede venir a recogerte a la cárcel del condado si puede pagar la fianza». La sala se llenó de un torrente de audio mientras el audio de la burla de Grady llenaba la elegante biblioteca. Los abogados parecían incómodos. Ya habían oído hablar de policías malos antes, pero el racismo arrogante y despreocupado en la voz de Grady era particularmente irritante. Pausa. Anthony dijo cuando el video llegó al punto en que Grady tiró el papel arrugado a la zanja. Allí, Anthony señaló la pantalla. «Mejor en ese sector». Uno de los técnicos amplió la imagen. Era borrosa, pero bastante clara. Una bola de papel blanco salió de la mano de Grady y aterrizó en la hierba alta. Destrucción de pruebas. Laura lo confirmó. Eso es un delito grave. Destruyó pruebas exculpatorias para justificar un arresto falso. Eso viola la inmunidad cualificada. Podemos perseguirlo personalmente, no solo al departamento. «Lo quiero todo», dijo Anthony, levantándose y paseándose por la habitación. «Quiero su expediente disciplinario. Quiero su anuario del instituto. Quiero saber si patea a su perro. Rebuscar en sus finanzas. Un policía como ese tiene la arrogancia de hacer esto a plena luz del día. Es corrupto. Ya lo ha hecho antes. Ya estamos en ello». Un asociado subalterno llamado David dijo: «Encontramos una publicación en el foro de hace 3 años. Una mujer llamada Sarah Jenkins afirma que un agente con una cicatriz sobre la ceja izquierda plantó drogas en el coche de su novio en el mismo distrito. Grady tiene una cicatriz sobre la ceja izquierda». «Encuéntrenla», ordenó Anthony. «Tráiganla aquí si es necesario». «¿Quién más? Hay 6 denuncias por ruido en su residencia», continuó David. «Y esto es interesante. Actualmente, un contratista lo está demandando en un tribunal de reclamos menores. Grady se negó a pagar una terraza, alegando que el trabajo era de mala calidad. El contratista dice que Grady lo amenazó con arrestarlo por allanamiento si venía a cobrar. Un matón uniformado y sin uniforme». Anthony reflexionó. «Bien. Creamos un patrón de comportamiento». Justo entonces, vibró el teléfono de Anthony. Era un número que reconoció. El alcalde. Anthony dejó sonar 3 veces antes de contestar. Lo puso en altavoz. «Señor alcalde», dijo Anthony con voz suave, pero peligrosa. «Anthony». La voz del alcalde sonaba nerviosa, demasiado amable. «Acabo de enterarme de lo que pasó. Dios mío, Tyrell y Tiana». «Bueno, ¿sabes? Si hubieras sabido, ¿qué?», lo interrumpió Anthony. «Les habrías dicho a tus perros que no mordieran a la gente importante. ¿Es eso, Bob?». «Anthony, eso no es justo. Llamo para disculparme y para decirte que el capitán Miller ha suspendido a Grady sin sueldo, a la espera de una investigación. Nos encargamos». «¿Suspendido?». Anthony rió, un sonido áspero. «Bob, parece que crees que esto es una disputa personal. No lo es. Es un caso penal. Mañana a las 9 de la mañana daré una conferencia de prensa en las escaleras del juzgado». «Anthony, no hagas eso». El alcalde parecía presa del pánico. «Tenemos elecciones en 4 meses. No necesitamos un escándalo de discriminación racial. Resolvamos esto discretamente. La ciudad pagará los daños. Di tu precio». Anthony miró la imagen congelada de Grady empujando a su hijo. «Mi precio»,
dijo Anthony en voz baja. Es la placa de Grady. Mi precio es su pensión. Mi precio es una admisión pública de culpabilidad por parte del departamento. ¿Y Bob? Si intentas ocultar esto, añadiré tu nombre a la demanda por conspiración para encubrir violaciones de derechos civiles. No lo harías. Mírame. 9-0. Bob, ponte una corbata bonita. Anthony colgó. Miró a su equipo. El alcalde está asustado, dijo Anthony, lo que significa que saben que Grady es un lastre. Van a intentar ofrecerle un trato para que renuncie discretamente. Tenemos que asegurarnos de que no se dé ese lujo. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Laura. No lo demandamos sin más, dijo Anthony, inclinado sobre la mesa, con los ojos encendidos. Destruimos su reputación tan completamente que ningún departamento de policía del país volverá a contratarlo. Publicamos el video esta noche. ¿Esta noche? Laura dudó. Si lo filtramos antes del juicio, la opinión pública actuará más rápido que el Tribunal Superior. Anthony dijo, súbelo. Difumina las caras de los niños. Deja la cara de Grady en resolución 4K. Envíala a todos los medios, blogs e influencers de redes sociales. Para cuando Grady se despierte mañana, quiero que sea el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Y el titular?, preguntó David, escribiendo furioso. Anthony miró la pantalla una última vez. Escribe esto. Oficial ignora registro y arresta a estudiantes de honor por conducir su propio auto. No sabía que su padre era el fiscal de distrito. Anthony se acercó a la ventana, mirando la entrada oscura donde el Shelby aún estaba, ahora de vuelta, pero manchado por el recuerdo. Que empiece el karma, susurró. Derek Grady se despertó con el sonido de su teléfono vibrando en la mesita de noche. Cayó al suelo con un golpe sordo, pero no dejó de zumbar. Eran las 6:15 a.m. Gimió, revolviéndose entre las sábanas sucias. Le dolía la cabeza por el whisky que había consumido la noche anterior, celebrando lo que aún creía un arresto limpio. Se agachó, buscando a tientas el dispositivo. Esperaba una llamada de la comisaría, tal vez de un amigo, diciéndole que llegara temprano para hacer horas extras. Entrecerró los ojos para mirar la pantalla. 47 llamadas perdidas, 112 mensajes de texto. El último era de su representante sindical, un hombre llamado Carl. No entres, no abras la puerta. Que venga un abogado. Se acabó. ¿Qué demonios?, murmuró Grady, incorporándose. Abrió su aplicación de redes sociales. Lo primero que vio fue su propia cara. Era una imagen congelada de alta definición de su se aclara la garganta cámara corporal, el momento en que se burlaba de Tiana Banks. El pie de foto, publicado por un importante medio de comunicación nacional, decía: un agente de Power Trip se burla de una adolescente antes de arrestar ilegalmente a los hijos del fiscal de distrito. El video tenía 14 millones de visualizaciones. Había sido subido hacía 6 horas. A Grady se le heló la sangre. Tocó el video. Se observó a sí mismo. Percibió la arrogancia en su propia voz, desprovista del contexto que se había inventado. Para el mundo no parecía un policía duro. Parecía un monstruo. Revisó los comentarios. Que lo despidan de inmediato. Él mismo plantó el arresto. Pueden verlo tirar el periódico. Este es el agente Derek Grady de la comisaría cuarta. Aquí está su número de placa. Un pánico agudo y desgarrador le atravesó el pecho. Salió de la cama a toda prisa y corrió hacia la ventana. Miró a través de las persianas de su dúplex suburbano. Había 3 furgonetas de noticias estacionadas en el jardín. Una docena de reporteros estaban de pie en la acera, con los micrófonos en alto como lanzas. No, susurró Grady, alejándose de la ventana. No pueden hacer esto. Soy policía. Tengo inmunidad. Su teléfono volvió a sonar. Era el capitán Miller. Grady respondió desesperado. Capitán, tiene que sacar a estos buitres de mi jardín. Esto es acoso. Banks filtró esas imágenes, ¿verdad? Quiero presentar una denuncia.
¡Cállate, Grady! La voz de Miller era irreconocible. No era la voz cansada de su jefe. Era la voz aterrorizada de un hombre que se estaba extirpando un cáncer del cuerpo. Queda suspendido con efecto inmediato. No venga a la comisaría. Entregue su arma y placa a los agentes que envié a su casa. Están en su puerta trasera, suspendido por una parada de tráfico. Grady gritó. No sabía quién era su padre. Eso no es un delito. Perfilar es Grady. Falsificar un informe policial lo es, y destruir pruebas. Vimos el video, Derek. Te vimos tirar la matrícula. Miller hizo una pausa y su voz se convirtió en un siseo. No solo pisaste una mina terrestre. Saltaste sobre una bomba nuclear. Anthony Banks no solo está demandando al departamento. Él mismo te ha mencionado en una demanda de derechos civiles de $10 millones. Va por tu pensión, tu casa, tu camioneta, todo. No puede tocar mi pensión, gritó Grady. Mira las noticias, Derek. Ya consiguió. Que un juez congelara tus bienes esta mañana. Orden judicial de emergencia. Estás en la ruina. La línea se cortó. Grady estaba en su sala. El silencio de la casa se amplificaba con el murmullo de la multitud afuera. Corrió a su portátil e intentó acceder a su cuenta bancaria. Acceso denegado. Contactar al administrador. Intentó acceder al portal de su tarjeta de crédito. Cuenta congelada por orden judicial. No puede hacerlo. Grady hiperventiló, temblando tanto que tiró su taza de café de la mesa. Se hizo añicos, un líquido oscuro se extendió por el suelo laminado barato. Yo soy la ley. Pero el verdadero giro estaba por llegar, mientras Grady paseaba por su sala como un animal enjaulado. Su celular personal, el de prepago que guardaba escondido en un libro ahuecado, empezó a sonar. Grady se quedó paralizado. Solo 3 personas tenían ese número. Lo contestó. Sí, tenemos un problema, Grady. La voz era áspera y mecánica. Era Vinny, el dueño de un desguace 3 pueblos más allá. No puedo hablar ahora mismo, Vinny. Todo el mundo me está mirando. Ese es el problema, espetó Vinny. Has traído polémica. Mucha polémica. Ese Shelby que intentaste robar. Me dijiste que era un coche de juguete. No me dijiste que pertenecía al fiscal jefe. No lo sabía. No importa lo que supieras. Los federales están husmeando por esta demanda. Los investigadores de Banks están investigando cada arresto que has realizado en los últimos 5 años. Van a encontrar el patrón, Grady. Descubrirán que todos los autos de lujo robados que incautaste nunca llegaron al depósito policial. Grady sintió que la habitación le daba vueltas. Este era el secreto que había estado protegiendo. Durante 3 años, había estado buscando autos de lujo de otras ciudades, arrestando a los conductores con cargos falsos y haciendo que la empresa de Vinny remolcara los autos. Los coches desaparecerían, desmantelados, y Grady se llevaría un 20% de comisión. El arresto de los gemelos del banco no fue solo racismo. Fue un robo que salió mal. Él quería el Shelby. Vinny, escúchame, susurró Grady, con el sudor corriéndole por la cara. Quema los discos. Derrite los discos duros. Si descubren lo de la red, no solo perderé mi trabajo. Voy a una prisión federal. Te llevo mucha ventaja, dijo Vinny. Pero escucha, Grady. Si vienen por mí, no voy a cumplir 20 años por ti. Será mejor que arregles esto. Haz que desaparezca o hablo. La línea se cortó. Grady colgó el teléfono. Ahora estaba librando una guerra en 2 frentes. Frente a él estaba Anthony Banks, el abogado más poderoso del estado. Detrás de él, una conspiración criminal estaba a punto de desmoronarse. Oyó fuertes golpes en la puerta trasera. ¡Policía! ¡Abra! Venimos por la placa. Grady se dirigió a la puerta derrotado. Pero al alcanzar el pomo, un pensamiento sombrío lo invadió. Anthony Banks quería una multa de guerra. Grady sabía jugar sucio. No se opondría a Banks en los tribunales. Encontraría algo sobre él.
Todos tenían secretos. Abrió la puerta, entregó su placa a los dos agentes silenciosos y los vio marcharse. Luego se sentó frente a su computadora y empezó a investigar. No buscaba una defensa, buscaba chantaje. 3 semanas después, la sala de conferencias del prestigioso bufete de abogados Banks, Carter y Sterling estaba helada. El aire acondicionado estaba a 18 Jägerstäbje, una táctica calculada para incomodar a los oponentes. Derek Grady estaba sentado a un lado de la larga mesa de cristal. Tenía un aspecto terrible. Había perdido 7 kilos. Sus ojos eran ojeras de cansancio. Llevaba un traje barato que no le quedaba bien porque el suyo, hecho a medida, estaba guardado en una casa a la que ya no podía entrar. El banco había ejecutado su hipoteca después de que la congelación de activos le impidiera realizar pagos. A su lado estaba su abogado de oficio, un joven y abrumado defensor público llamado Sr. Paco. El sindicato de policía abandonó a Grady en cuanto empezaron a circular los rumores sobre la red de desguace, negándose a pagarle a su abogado privado. Al otro lado de la mesa estaba sentado Anthony Banks. Anthony lucía impecable con un traje azul marino de 3 piezas. Hoy no contaba con un equipo de abogados. Estaba solo. Quería hacerlo él mismo. Un taquígrafo estaba sentado en un rincón, con los dedos sobre las teclas. Una cámara de video apuntaba directamente al rostro de Grady. Esta es la declaración de Derek Grady en el caso de Banksville Grady, declaró Anthony para que constara en acta. Su voz era tranquila, terriblemente cortés. Señor Grady, está bajo juramento. ¿Entiende lo que eso significa? Ya lo sé. Grady espetó, reclinándose en su silla. Intentaba proyectar confianza, pero su pierna se movía nerviosamente bajo la mesa. Bien. Anthony abrió una gruesa carpeta. Empecemos con la parada de tráfico. En su informe, usted indicó que inició la parada debido, y cito textualmente, a una conducción errática. ¿Es correcto? Sí, estaban haciendo un brusco desvío. La grabación de la cámara del tablero muestra que el vehículo se mantuvo en el carril durante 5 kilómetros antes de la parada, dijo Anthony, deslizando una memoria USB sobre la mesa. ¿Quieres corregir tu declaración? Quizás se desviaron antes de que la cámara lo captara. Grady mintió. Interesante, comentó Anthony, haciendo una marca en su papel. ¿Y la matrícula? Dijiste que nunca la viste. Yo no. Tenemos una declaración jurada de un trabajador de saneamiento que encontró los papeles de matrícula arrugados en la zanja, justo donde el video te muestra lanzando un objeto. Tiene sus huellas. Tiene las tuyas. ¿Cómo lo explicas? Debí de dejarlo caer sin querer. Lo arrugaste y lo lanzaste por encima de la cabeza sin querer. Anthony arqueó una ceja. Tienes un brazo muy torpe para lanzar, señor Grady. El señor Paco se inclinó. No tienes que responder eso, Derek. Di que no lo recuerdas. No lo recuerdo, murmuró Grady. Anthony cerró la carpeta, se inclinó hacia adelante, juntó las manos. El ambiente en la sala cambió. Los golpes preliminares habían terminado. Era hora del knockout. Señor Grady, hablemos del Shelby GT500 de 1967. Es un auto raro, valioso, supongo. Grady se encogió de hombros. ¿Sabías? Dijo Anthony en voz baja. ¿Que en los últimos 24 meses has arrestado a 14 personas que conducían vehículos clásicos o de lujo? Grady dejó de respirar. Su mirada se dirigió a la cámara, luego a Anthony. ¿Y sabías? Continuó Anthony bajando la voz hasta convertirse en un susurro depredador. Que en los 14 casos, los cargos se retiraron posteriormente, pero los vehículos quedaron registrados como incautados y remolcados por una empresa llamada Vinnie's Auto Body. El rostro de Grady se puso pálido. Acabo de llamar a la grúa. Mentira, dijo Anthony. Sacó un nuevo documento. Era una transcripción. Tomamos declaración a Vincent Vinnie Russo ayer por la mañana. Actualmente está bajo custodia federal.
Estaba ansioso por llegar a un acuerdo para evitar la acusación de Raicho. Grady sintió que se caía. Vinny se había vuelto loco. Vinny nos lo contó todo, Derek, dijo Anthony, usando su nombre de pila por primera vez. Sonaba como una maldición. Nos contó sobre los mensajes de texto, los códigos, el 20% que te llevaste en efectivo. Nos dijo que detuviste a mis hijos no por ser un intolerante, aunque sin duda lo eres, sino porque querías robarme el coche. El señor Park, el defensor público, miró a Grady con los ojos muy abiertos. Es cierto. No me hablaste de una red de ladrones. Grady golpeó la mesa con las manos. Miente. Vinny es un delincuente. Te vas a fiar de la palabra del dueño de un desguace antes que de la de un sargento condecorado. Me fío de los registros bancarios, dijo Anthony con calma. Levantó una hoja de cálculo. Rastreamos los depósitos en efectivo en tu cuenta en el extranjero, el que creías escondido. Coincide perfectamente con el libro de cuentas de Vinny. Anthony se levantó. Rodeó la mesa hasta quedar justo detrás de Grady. Verás, Derek, te equivocaste. Creíste que estabas cazando conejos. No te diste cuenta de que te habías metido en la boca del lobo hasta que las fauces ya estaban cerradas. Anthony se inclinó y le susurró a Grady al oído, de modo que el micrófono apenas lo captó. No te voy a quitar la placa. El FBI te espera en el vestíbulo. En cuanto termine esta declaración, serás arrestado por crimen organizado y conspiración. Morirás en prisión, Derek. Grady se levantó de un salto, tirando su silla al suelo. Esto es una trampa. Tú lo pusiste en marcha. Siéntate, gritó el señor Paco, intentando agarrar a su cliente. No, gritó Grady, retrocediendo hacia la esquina. Miró a la cámara con ojos desorbitados. Me está incriminando. Él es el corrupto. Tengo trapos sucios sobre él, sé lo del... Grady tartamudeó. No había encontrado nada. Su intento de chantaje había resultado infructuoso porque Anthony Banks era exactamente quien aparentaba ser. Un hombre que seguía las reglas para poder destruir a quienes no las cumplían. No tienes nada, dijo Anthony, abotonándose la chaqueta. Y no eres nada. La puerta de la sala de conferencias se abrió. 2 agentes del FBI con cazadoras intervinieron. Derek Grady, dijo uno de ellos, sosteniendo unas esposas. Tenemos una orden de arresto. Grady miró a los agentes y entonces, al darse cuenta, sintió un golpe físico. El karma duro no era solo perder una demanda. Era el desmantelamiento total de su existencia. Se desplomó contra la pared, sin fuerzas para luchar. Extendió las muñecas. Mientras lo sacaban de la habitación, miró a Anthony Banks por última vez. Anthony no se había movido. Simplemente observaba su rostro impasible, como un juez que presencia la ejecución de una sentencia. Pero la historia aún no había terminado. Porque mientras Grady iba a prisión, el sistema que lo creó seguía en pie. Y Anthony Banks tenía un objetivo más. Las ruedas de la justicia suelen ser criticadas por su lentitud, pero cuando están engrasadas por la furia justiciera de un hombre como Anthony Banks, rechinan con un peso aterrador e inexorable. Habían pasado 6 meses desde el incidente en el arcén de la Ruta 9. Las estaciones habían cambiado, convirtiendo la exuberante vegetación de Oak Bridge Heights en un otoño fresco y marrón. Pero el calor que rodeaba el caso de Estados Unidos contra Derek Grady no había disminuido ni un solo grado. Las escaleras del juzgado federal eran un mar caótico de medios de comunicación. Camionetas de noticias de todas las principales cadenas se alineaban en las calles, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo como oídos ansiosos. Los manifestantes sostenían pancartas que ondeaban sobre la multitud. Justicia para la familia Banks. Fin de la inmunidad cualificada, y ninguna placa te protege de la verdad. El ambiente era electrizante, una mezcla de ira y anticipación. Todos sabían que hoy no era solo una sentencia, era un ajuste de cuentas. Sin embargo, dentro de la sala 4B,
El caos del mundo exterior quedaba silenciado por las pesadas puertas de caoba. El aire era fresco, con un olor a cera vieja para pisos de madera y la ansiedad estéril que impregna los edificios federales. Derek Grady estaba de pie ante el tribunal. La transformación fue total. El oficial fanfarrón que mascaba chicle mientras destruía vidas, el hombre que se reía mientras arrojaba pruebas a una zanja, había desaparecido. En su lugar, se alzaba un hombre vacío. Vestía un mono federal naranja brillante que le colgaba holgado. Había perdido casi 14 kilos. Su antiguo corte de pelo, al estilo militar, había crecido hasta convertirse en mechones descuidados y desaliñados, y su piel tenía el aspecto de alguien que no había visto la luz solar directa en meses. Sus manos, atadas y la cintura, temblaban a un ritmo que no podía controlar. Se declaró culpable. No fue una decisión fruto del remordimiento, sino de la supervivencia. Las pruebas que Anthony Banks y su equipo habían recopilado no eran solo un caso, eran una avalancha. Las grabaciones de la cámara corporal, la recuperación forense del registro arrugado, las pistas financieras que conducían a cuentas en el extranjero y el testimonio incriminatorio de Vinnie Russo. Era una fortaleza de culpa que ningún abogado defensor en la tierra podría penetrar. El juez de distrito Harold P. Henderson estaba sentado muy por encima de él, una figura tallada en piedra. Se ajustó las gafas, mirando a Grady con una mirada que desmontó todas las capas de las defensas del ex oficial. «Señor Grady», dijo el juez con voz profunda y resonante en el silencio cavernoso de la sala. «Se te confió una placa. Se te dio la máxima autoridad para privar a los ciudadanos de su libertad. La sociedad te dio un arma y te dijo, protégenos. En cambio, usaste ese poder para aterrorizar, robar y satisfacer tu propia intolerancia». Grady sollozó con un sonido húmedo y patético. Se limpió la nariz con el hombro de su mono, incapaz de levantar las manos. «Lo siento, señoría», susurró con la voz quebrada. «Solo quiero irme a casa. Cometí un error. No pretendía que esto llegara tan lejos». «Cometió un error», repitió el juez Henderson. Las palabras, afiladas como un bisturí. «No, señor Grady. Un error es un error administrativo. Un error es un giro equivocado. Dirigiste una organización criminal al amparo de las fuerzas del orden. Identificaste a 2 niños inocentes, los agrediste, y luego intentaste destruir su futuro para borrar tus huellas. No cometiste un error. Tomaste una decisión». El juez dirigió su mirada a la primera fila de la galería. Anthony Banks estaba sentado allí, como un ancla en la tormenta. Estaba impecable con un traje gris oscuro y su postura era rígida. A su lado estaban Tyrell y Tiana. Parecían mayores que hacía 6 meses. La inocencia de la infancia había dado paso a una resiliencia cansada, pero mantenían la frente en alto. Tyrell llevaba su chaqueta universitaria, la misma que Grady había maltratado. Tiana estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, con la mirada seca y feroz. «Señor Banks», el juez asintió respetuosamente. «¿Desea la familia hacer una declaración sobre el impacto en la víctima antes de la sentencia?» Anthony se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado. No caminó hacia el podio, simplemente se quedó quieto, y la sala pareció encogerse a su alrededor. No necesitaba micrófono. «Su señoría», Anthony comenzó con voz firme, sin la ira teatral que había usado durante la declaración. Era la fuerza silenciosa de un padre que ya había ganado. «Mis hijos son fuertes, tienen pesadillas. Sí, se estremecen cuando ven luces azules en el retrovisor, pero se recuperarán porque saben quiénes son». Anthony hizo una pausa, dejando que su mirada se posara en la nuca de Grady. Grady se negó a darse la vuelta. «Pero este hombre», continuó Anthony gesticulando levemente, «no solo lastimó a mi familia, lastimó a todo buen oficial que viste ese uniforme con honor. Manchó el concepto mismo de justicia. Hizo que todo ciudadano que mira una patrulla sintiera miedo en lugar de seguridad.
No queremos su disculpa, su señoría. Su disculpa es una moneda sin valor aquí. Queremos justicia. Queremos asegurarnos de que la próxima vez que un joven conduzca por esa carretera, esté a salvo de depredadores disfrazados de policías. Anthony se sentó. El silencio que siguió fue denso, oprimiendo a todos en la sala. El juez Henderson asintió lentamente. Se volvió hacia el acusado. Tomó un papel con la sentencia. Derek Grady. Por los cargos de privación de derechos bajo pretexto de la ley, crimen organizado y gran larceny. Considero que sus acciones merecen la pena máxima permitida por las directrices. Grady dejó de respirar. Su abogado miró al suelo. Por la presente lo condeno a 25 años de prisión federal, declaró el juez, con las palabras resonando como un repicar de campana. Sin posibilidad de libertad condicional, queda bajo custodia de los alguaciles federales de inmediato. Bajó la gavilla. ¡Crack! El sonido quebró el último hilo de la compostura de Grady. Le fallaron las rodillas, y se desplomó sobre la mesa de la defensa, dejando escapar un grito ahogado de conmoción y desesperación. 25 años, gritó Grady, con lágrimas corriendo por su rostro mientras dos alguaciles corpulentos lo sujetaban por los brazos. No, por favor, es mi vida entera. Piedad, juez, por favor. Forcejeó, sus botas chirriando sobre el suelo pulido, pero los alguaciles lo arrastraron hacia atrás. Mientras lo arrastraban hacia la puerta lateral, sus ojos se encontraron con los de Anthony por última vez. Buscó compasión. Buscó una muestra de regocijo. No encontró ninguna de las dos. Anthony simplemente lo observó, con expresión impasible. Vio a Grady desaparecer en la oscuridad de la celda. Un problema resuelto. Una amenaza neutralizada. Un balance equilibrado. Se levanta la sesión, anunció el alguacil. 10 minutos después, las pesadas puertas del juzgado se abrieron y la familia Banks salió al sol cegador del mediodía. El clamor de la prensa fue instantáneo. Señor Banks, Matt Banks, se hace justicia a los pobres. Terrell, ¿cómo te sientes? Anthony los ignoró a todos. Les hizo una señal a sus guardias de seguridad para que despejaran el paso. Guió a sus hijos por las escaleras de hormigón, abriéndose paso entre el ruido como un barco que corta las olas, hasta llegar a la acera donde esperaba el aparcacoches. El aparcacoches salió del coche. Era el Shelby GT 500 de 1967, azul medianoche. La luz del sol iluminaba el parachoques cromado, haciéndolo brillar. Era precioso. Fue el objeto que desencadenó toda esta pesadilla, el cebo que atrajo al lobo. Por un instante Tyrell dudó. Miró fijamente el asiento del conductor. Recordó la sensación de la grava clavándose en su mejilla. Recordó el frío metal de las esposas. Recordó el miedo de no volver a ver su hogar. Anthony notó la vacilación. Puso una mano firme sobre el hombro de su hijo, inclinándose hacia él. «Es solo una caja de metal, Ty», susurró Anthony. «No tiene poder sobre ti. Tú defines su significado, no él. Si te alejas de ella, te arrebata una última cosa. No se la des». Tyrell respiró hondo. Miró el coche, luego el juzgado, y luego a su hermana. Tiana le dedicó un pequeño gesto de ánimo. Tyr extendió la mano y le quitó las llaves al aparcacoches. El metal se sentía frío y sólido en la palma. «Yo conduzco», dijo Tyrell. Su voz sonaba más fuerte. «Conduce despacio», bromeó Anthony en voz baja, abriéndole la puerta trasera a Tiana. Tyrell se sentó al volante, ajustó el retrovisor, puso las manos en la posición 10 y 2, giró la llave y el motor rugió. Un profundo rugido americano de libertad vibró por el chasis. Arrancó, dejando atrás a los periodistas que gritaban y al desprestigiado comisaría. Se incorporaron a la autopista, mientras el horizonte de la ciudad se perdía en el retrovisor. Kilómetros después, pasaron por el lugar, el arcén polvoriento cerca del cartel del abogado de divorcios. La grava seguía allí. La zanja donde habían tirado la matrícula estaba cubierta de hierba nueva. Tyrell no se inmutó.
no redujo la velocidad. Agarró el volante de madera, miró a su padre por el retrovisor y pisó el acelerador. El Shelby avanzó a toda velocidad, devorando el asfalto. La pesadilla había terminado. El depredador estaba enjaulado y la familia Banks seguía avanzando, intocable. Y esa es la historia de cómo un oficial corrupto eligió la pelea equivocada y lo perdió todo. Es un brutal recordatorio de que la justicia puede ser lenta, pero cuando golpea, golpea con fuerza. Derek Grady creía que su placa lo hacía invencible, pero olvidó que el verdadero poder no proviene de un uniforme. Proviene de la verdad. Si disfrutaste esta historia de drama de alto riesgo y karma instantáneo, por favor, destruye el botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y me hace saber que quieres más historias como esta. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna nueva publicación. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que 25 años fueron suficientes para el oficial Grady o se merecía más? Cuéntenme abajo. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.